Y yo, bienvenidos a este vídeo, guerreros. ¿Cómo estamos, familia? Bueno, pues acabo de salir hace nada del gimnasio, hacer el round 1 completado, misión completada del día. Primera, bueno, no es la primera victoria, sumamos más victorias. Y nada, ahora estoy en Vigo. O sea, vine de Portugal. O sea, esta noche dormí muy poco, 3 horitas, con máximo 3 horas y media. Porque ayer me acosté bastante tarde. Tengo estado toda la semana ayudando a la madre de mi hija con la mudanza y ayer fue pues bastante intenso y terminé bastante tarde y después entre una cosa y otra al final me terminé acostando bastante tarde. Pero bueno, nos levantamos y podía haber ido a entrenar al gimnasio de Portugal, que estoy inscrito en un gimnasio en Portugal también, para cuando voy, pues tengo que llevar a mi hija a la escuela o tal, ya me quedo por allí, no ando a hacer locuras de viajes. Pero hoy me apetecía inmenso venir al gimnasio de Vigo. A mí es el gimnasio que, de los dos en el que estoy, es el gimnasio que más me gusta entrenar. O sea, es un gimnasio más grande, con muchísima más variedad de máquinas para poder entrenar. O sea, el ambiente también es diferente. A pesar de que también me gusta el otro, ¿no? Que fue el gimnasio donde empecé y donde me inicié. Y le tengo mucho cariño también por eso, pero realmente el que más me gusta es aquí, ¿no? Y hoy me apetecía realmente, a pesar de tener que hacerme un viaje un poco más lejos, o sea, me da igual, ¿sabes? Me vine y nada, vine, entrené y de puta madre. Y ahora vuelvo para Portugal porque tengo que terminar de instalar y de montar todo. Pero bueno, no es el tema del vídeo, ¿ok? Contarte mi vida. Pero bueno, era para hacer una pequeña introducción. Yo lo que quería hoy, traía así un tema un poco pensado, fuera un poco de lo normal, porque normalmente pues le damos al play y no hay temas pensados, pero sí que lleva como varios días o varias semanas un tema aquí rondándome en la cabeza, ¿no? Como mi conciencia diciéndome que tengo que hablar de esto, ¿no? Y que es sobre el tema de la comida, ¿no? El tema de la comida, la alimentación, la nutrición y el tema de los macros. O sea, súper importante el tema de los macros, que es algo que aprendí en 2024 y que para mí ha cambiado totalmente el concepto de la alimentación, del comer, de cómo comer, y me llevó a otro nivel, a otro patamar, ¿no? Y si yo bien ya sabía y ya había experimentado en el pasado, yo he experimentado muchísimo con el ayuno, y yo sé lo que se siente al hacer un ayuno, yo sé, es brutal. O sea, un ayuno, no solo hablamos de los beneficios físicos que tiene, ¿no? Y para tu sistema, para el organismo, en el sentido del detox, limpieza y purificación que el organismo pues hace, ¿no? Porque ya es sabido hoy en día, la ciencia ya, o sea, ya se ha demostrado, o sea, que cuando haces un ayuno de un día, o sea, tu cuerpo entra en una fase llamada autofagia, ¿no? Creo que es, si no me equivoco. A veces para algunas expresiones no soy así muy bueno. Y lo que quiere decir es que el cuerpo, o sea, empieza, o sea, a alimentarse de las células cancerígenas, o sea, de las células chungas. Eh, Bien, no es así. Ahora que me estoy dando cuenta, no es bien así. O sea, esas células se alimentan de la comida que nosotros nos metemos, ¿no? Sobre todo de, pues, comida mierda, ¿no? O sea, azúcar y tal, pero en general también de la comida. Y cuando nosotros cortamos ese, ese flujo de alimentación, ¿no? Y estás un día sin comer, lo que sucede, ¿no? Es que esas células chungas mueren, ¿no? Al no ser alimentadas. Y el propio organismo, el propio sistema de nuestro cuerpo empieza a hacer esa limpieza de sí propio, ¿no? Y aparte que el cuerpo se empieza a alimentar a quemar la grasa, ¿no? O sea, el cuerpo empieza a utilizar las reservas, ¿no? Que el cuerpo acumula, ¿no? Y por eso es una forma genial de eliminar grasa pero fuera eso, ¿no? Fuera todos esos beneficios físicos, y teniendo en cuenta que yo también no soy ningún experto científico que te explica esto con superdatos y conceptos y no sé qué, yo tengo la experiencia de haberlo hecho. He hecho muchísimos, ya
desde hace 10 años atrás yo ya experimentaba muchísimo con el ayuno. Yo he hecho ayunos muy locos, o sea, he experimentado mucho porque yo tuve una fase muy espiritual donde conecté muchísimo con grandes maestros y aprendí cosas y sentí un llamamiento de explorar, de conocer y no solo quedarme en lo que leía, ¿no? o lo que escuchaba, sino experimentarlo, ¿no? Yo soy una persona muy así. A mí no me gusta quedarme solo con lo que escucho o lo que leo, sino lo experimento y se torna parte de mi experiencia, y ahí es donde adquiero pues esa sabiduría, ¿no? De lo que he hecho a través de esa experiencia. Entonces yo he hecho ayunos muy locos y ayunos muy normales, ¿no? Ayunos normales de un día, ayunos normales más tal de varios días, ayunos de una semana, ¿no? Estar 7 días, ayunos de 2 semanas, o sea, 15 días. Y el más loco que yo he hecho, o sea, hasta la fecha, que fue en el pasado, o sea, hablamos ya a lo mejor de, no sé, 8, 7, no, 7 no, 8, 9, 10 años, no lo sé. Fue el ayuno más loco que hice, que fue el tiempo en el que más tiempo estuve, ¿no? Que fue 1 mes y 1 semana, o sea, fueron 37 días. Fue una auténtica locura, pero fue una auténtica experiencia para darme cuenta de que, o sea, el cuerpo tiene unas capacidades ilimitadas, de que podemos sobrevivir realmente sin comer, y que el centramiento que se adquiere cuando estás sin comer, porque esto ya lo hablan muchos maestros espirituales, ¿no? O sea, tú cuando el estómago está vacío, cuando tu cuerpo no tiene que estar haciendo la digestión, es cuando tu cerebro, cuando la mente funciona en su mayor potencial, en su mejor versión, ¿no? O sea, a su máximo nivel, ¿no? Y por eso todo el mundo que ha experimentado ayunos intermitentes o un ayuno siente esa claridad, ¿no? Que te da esa claridad mental, ese alineamiento, esa conexión, porque no solo es mental, o sea, es que hay un alineamiento y una conexión espiritual, emocional, o sea, un centramiento. O sea, yo mismo esta semana sucedió el apagón aquí en España y Portugal, y yo justo ese día había decidido hacer ayuno, y a mí me cogió en un momento, o sea, súper centrado, súper con una claridad absoluta, súper calmo, súper tal. En ningún momento perdí la calma, ni me entré en estrés, ni en ansiedad, porque estaba súper centrado y súper alineado. Entonces, o sea, el ayuno tiene unos beneficios impresionantes. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú aprendes a seguir tus macros, ¿no? Y haces un déficit calórico diario, por ejemplo, ponte en el supuesto de hoy en día existen aplicaciones, tú descargas una aplicación para el teléfono móvil. La que yo utilizo para mi móvil es gratis y es súper buena, a mí me gusta. Hay hay un montón de ellas, o sea, simplemente tienes que entrar a internet o entras en la aplicación o sea, en el teléfono si tienes un iPhone o si tienes un smartphone, depende, ¿no? Pues entras en Apple Store o en la otra, que yo no me acuerdo cuál es la de smartphone. Y pronto, y buscas ahí, hay un montón de aplicaciones para controlar tus macros y para registrarlos, para hacer el seguimiento y para chequear cuáles son tu perfil, ¿no? Para chequear tu perfil, o sea, tú pones tu nombre, tu estatura, tu peso, tu objetivo, o sea, la actividad física que haces, ¿no? Si es moderada, si es tal. Lo aconsejable siempre es poner moderado, porque al final lo que tú quieres es quemar calorías, ¿no? O sea, quieres hacer un buen déficit calórico para perder el mayor, o sea, si ese es tu objetivo, si tú ya estás definido al máximo, que te saltan los abdominales y las venas por todo el cuerpo, o sea, tú no tienes que hacer un déficit calórico, tú ya puedes entrar a hacer un volumen, pero es que después esto es un continuum, porque tú haces un déficit, o sea, haces una definición hasta llevarte a tu máxima definición, donde te saltan los abdominales, las venas y estás súper marcadísimo, y después desde ese punto es donde empiezas a hacer un volumen, ¿no? Vamos a ver si me sigue grabando, porque me saltó ahí lo de la batería baja, el consumo. Y entonces, a partir de ahí es donde empiezas a hacer un volumen y empiezas a aumentar poco a poco las calorías hasta encontrar
cuál es el número de calorías en el que tú ni engordas ni pierdes peso. Entonces, una vez descubres eso, o sea, por ejemplo, tú imagínate, vamos a partir del supuesto, ¿no? Que voy a poner mi ejemplo, ¿no? O sea, yo mido 1,73. Entonces, tú coges en la aplicación, colocas 1,76 m. Peso, imagínate, ¿no? Yo ya no peso eso, pero imagínate, peso 80 kilos. Actividad física moderada, tal. No me acuerdo ahora qué más datos te pide, no sé si pide alguna cosa más, no sé si la edad, me parece que también lo pide. Y después ya te da, o sea, las calorías que tú tienes que consumir al día. O sea, en mi caso son 1834. O sea, yo tengo que consumir 1834 calorías. Ahora, si yo quiero perder peso y yo quiero hacer un déficit, lo que debo hacer es hacer un déficit de 300 calorías mínimo, ¿ok? Para estar todos los días en déficit y pues eso, a la semana estar perdiendo, no 1 kilo, pero bueno, o sea, estar perdiendo, o sea, unas cuantas gramas que al final, pues en un mes sí que estás perdiendo pues entre 1 kilo, kilo y algo. Eso es lo normal. Ahora, si eres más como yo, a veces que me gusta entrar en hacer las cosas, soy bastante, ¿cómo lo diría?, intenso a la hora de hacer ciertas cosas, ¿no? Así como, por ejemplo, experimentó lo del ayuno y me hizo un ayuno de 37 días, pues yo, por ejemplo, a veces me hago déficits, no de 300, sino de 600, y hasta tengo hecho de más, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, el otro día hice ayuno el lunes, o sea, no comí en todo el día. El martes estuve en ayuno todo el día y solo a media tarde es que me comí. Al final fue un día de semi-ayuno, porque no fue un ayuno total, pero ese día solo consumí un batido proteico, que estaba compuesto de, o sea, lógicamente, la proteína, ¿no? Una leche de soja, agua, una banana, unos morangos y un poco de crema de cacahuete, ¿no? O sea, no sé si eran 30 gramos de crema de cacahuete. Al final, en total, ese batido tenía 680 y pico calorías, o sea, 700 calorías. Fue lo único que consumí en todo el día. Entonces, imagínate, hice un déficit gigantesco, ¿no? Y al final, básicamente, pues de eso se trata, ¿no? O sea, yo me gusta hacer estas cosas para realinearme cuando siento que a veces pierdo, pues sentía que unas semanas aquí atrás me había descentrado un poquito, me había salido un poco de los macros y me quise volver a centrar. Y de vez en cuando me gusta hacer esto, ¿no? Y a mí de vez en cuando, o sea, yo practico diariamente el ayuno intermitente, ¿no? O sea, yo me levanto por las mañanas, yo no como nada, tomo mi elixir de la juventud, que le llamo yo, que viene a ser, y empecé ahora hace poco a hacerlo otra vez, porque antes no lo estaba tomando, pero ahora me apetece, ¿no? Porque así también me obligo a, entre comillas, ¿no? Pero no es que me obligue, pero o sea, así consumo más agua también, porque bueno, lo hago a base de agua, y después bueno, o sea, le echo diferentes suplementos, ¿no? Desde aminoácidos, creatina, magnesio, vitamina C y un multivitaminas también, y no me acuerdo si algo más, no sé si no sé si el de la vitamina C también tiene zinc y tal. O sea, y me sienta de puta madre, ¿no? O sea, lo bebo, bueno, ya sabe, aquí ya muchos sabréis, ¿no? Los beneficios todos pues eso, del magnesio, de los aminoácidos, de la creatina, ya la función, ¿no? que hacen, ¿no? Y es lo único que tomo por la mañana. O sea, tomo eso antes de ir al gimnasio y después a lo largo del día pues tengo otra garrafita donde voy bebiendo cuando me va apeteciendo. O sea, un poco eso, y es lo que tomo, ¿no? Y solo como después a partir de media tarde, o depende del día, la hora que también a mí me apetezca, ¿no? Pero yo hago diariamente ayuno intermitente y para mí funciona muy bien. Pero yo vuelvo aquí a reiterar la importancia de los macros, tío. Tienes que aprender a seguir tus macros
y es algo que te va a cambiar la vida, en serio. O sea, no es necesario que hagas ayuno, no es necesario que seas tan loco como yo, ¿ok? Porque yo soy demasiado loco en ese aspecto y hago estas locuras, pero a mí me gusta y a mí me sienta bien y lo hago porque a mí me vibra y me llama a hacerlo. Pero tú no tienes por qué hacer eso, ¿ok? Tú con que hagas el déficit normal que tienes que hacer y repartas tus comidas y hagas, pues eso, 3, 4 comidas al día y repartas esos... Mira, imagínate que en tu supuesto, pues tú también tienes las mismas medidas que yo y los mismos objetivos, ¿no?, de pérdida de peso, y resulta que también pues tienes un consumo de 1800 calorías. Pues bueno, tienes que hacer un déficit de 300 y ya está. Y en vez de consumir, pues en vez de consumir las 1800, consumes 1500 calorías al día, repartidas en 3 comidas, en 4 máximo, lo ideal. También no es bueno estar pasándote el día entero comiendo, porque es bueno, o sea, tener periodos donde el estómago esté vacío. O sea, es muy bueno, porque una cosa es el hambre y otra cosa es la sensación del wow. Perdonad, pero es que acaba de pasar un Nissan 350 y es un coche que me encanta. O sea, tengo que decir que en el pasado yo ya tuve ese coche en 2008. Creo que me lo compré en 2006 y después lo tuve que vender en 2008 porque llegó la crisis del mercado inmobiliario. La empresa familiar que teníamos con mi padre se fue al carajo y yo estaba pagando el coche al banco y bueno, después ya no me hacía sentido también y tuve que venderlo. No voy a decir que no me arrepentí después un poco a la larga de haberlo vendido, porque por encima lo vendí la hostia barato, porque como estábamos en plena crisis, y realmente después con el tiempo sí que me arrepentí, de que sentí después con el tiempo que debía de habérmelo quedado, haberlo mantenido, pero bueno, fue la decisión que tomé en el momento, lo que sentía, y oye, ya está. Pero nada, acabo de pasar uno, a pesar de que ahora mi objetivo así más próximo, ¿no? Porque también me encantan los coches y yo lamentablemente medio me desconecté estos últimos años aquí de los coches y tal. Pero tengo un objetivo ahora sí que no sé, o sea, me da igual cuando llegue, cuando sea, no estoy tampoco obsesionado con eso, pero sí que tengo la certeza absoluta que quiero, o sea, el Nissan 370, ahora ya no quiero el 350, el 350 me gusta, pero ahora quiero el Nissan 370 Nismo, o sea, ya lo tengo, fotos de tal como lo quiero, así en negro, o sea, es precioso, me encanta, es precioso, es lindo de cojones. Y bien, sé que ha de llegar. Y nada, os estoy hablando ahora de esto porque acaba de pasar por ahí y ya se está manifestando. Vamos a por él, coño, vamos a seguir ahí on fire. Y bueno, pues qué te voy a decir, ¿no? O sea, te estaba diciendo lo de los macros y lo de la alimentación, ¿no? A mí es algo que me cambió la vida, es algo que te recomiendo inmenso, que aprendas a seguir tus macros. Al inicio yo tuve muchísima resistencia, pero una vez que lo aprendí, o sea, después es algo que ya no quieres dejar de hacer porque te sientes tan bien, y cuando te sales de tus macros te sientes tan mal, te lo juro, a mí ya me ha pasado días de salirme de mis macros y sentirme mal, o sea, y ya no solo hablo de sentirse culpable y sentir que, pues que te sientes, ya no solo el tema del culpable, ¿no? Emocionalmente no te sientes bien porque tu conciencia sabe, ¿no? O sea, te estás desalineando, tío, otra vez, estás haciendo algo que no es bueno para ti porque te sientes mal y te sientes tan bien cuando lo haces que es la hostia. Y ya no solo hablo de eso, sino hablo también de la digestión, ¿no? O sea, cuando te excedes en el consumo de hidratos y de otras cosas que a lo mejor ya ni debes de consumir ni de bromas, ¿no? Como excesos de azúcar o de bollería o de comida basura, te sientes fatal, o sea, te sientes fatal, tu energía, tu vibración cae la hostia y la digestión no tiene nada que ver. Es que yo ya te digo, una vez experimentas esto y después experimentas los contrastes y vas experimentando todo esto,
todos estos vaivenes y todo este movimiento, vas descubriendo, ¿no? Y vas descubriendo que realmente qué es lo que te sienta bien y qué es lo que te gusta hacer y cómo hacerlo porque te sienta bien, ¿no? Y eso es lo que recomiendo. Yo no te estoy recomendando que hagas exactamente las cosas como yo las digo. Yo te he dicho aquí muchas cosas, debes de coger lo que te hace sentido, pero yo sí que creo que debes de aprender sobre macros, sobre alimentación, porque después yo esto ha sido, o sea, aparte aquí la cuestión no es, o sea, voy a aprender con un nutricionista y el nutricionista me dice lo que comer. Eso es una puta mierda, porque te vas a aburrir, te vas a agobiar, porque el nutricionista te está diciendo lo que tienes que comer exactamente, pero a lo mejor no es lo que a ti te apetece. Y lo bueno de aprender a controlar tus macros es que yo como lo que yo quiera, ¿sabes? Pero los tengo que meter dentro de mis macros. Y lo bueno es también después que yo antes iba a la compra y compraba por comprar, simplemente pues, oye, yo tenía una época que estaba viciado en las pizzas y iba al supermercado y era siempre estar comprando pizzas, hamburguesas, vegetarianas, esto, lo otro, no sé qué, no sé cuánto. Yo ahora no compro nada de eso porque no me compensa, porque a nivel nutricional son una mierda, o sea, eso no tiene nutrientes ningunos para mi cuerpo. Y cuando yo quiero construir un cuerpo de un puto guerrero, cuando yo quiero ser un guerrero de alma imparable, cuando yo quiero construir aquí un físico de dios griego, o sea, yo no puedo estar permitiéndome el lujo de estar comiendo mierda de comida, o sea, que no tiene nutrientes buenos para mi cuerpo, o sea, y al final aprendes la hostia. Vas al supermercado y siempre estás leyendo lo que contienen, los ingredientes, la tabla de las calorías, de las proteínas, de los hidratos, de las grasas. O sea, y aprendes muchísimo a escoger los mejores alimentos para ti, dentro de lo que te gusta y de lo que mejor se encaja para encajarlos en tu alimentación, ¿no? O sea, entonces ahí está el quid de la cuestión, de ser independiente en este movimiento y no depender de un nutricionista que te dice, oye, esta es la dieta, te levantas, comes 2 huevos, no lo sé, ¿sabes? No sé el plato pero te recomienda, te dicen lo que tienes que comer, y eso es una puta mierda. Es verdad que es aconsejable comer siempre lo mismo, sobre todo cuando estás en una fase inicial de perder peso y de aprender a controlar tus macros. Para tornar el proceso muchísimo más sencillo, comer siempre lo mismo, ¿no? O sea, es básicamente, yo también es lo que hago. Yo he encontrado pues el estilo de comida que a mí me gusta comer y más o menos todos los días como lo mismo. Puede variar pequeñamente en alguna cosa, ¿no? Porque, por ejemplo, yo no como carne, a mí no me gusta la carne, desde pequeño nunca me ha gustado la carne, no me gusta, o sea, ni el pollo, ni la vaca, ni ternera, ni cabrito, ni conejo, no me gustan y el cerdo muchísimo menos, es la que menos me gusta. Yo, o sea, solo como pescado, mariscos y eso es lo que como a nivel de proteína, o sea, huevo también, me encanta el huevo. Entonces puedo variar la forma, ¿no? O sea, a veces como un huevo hecho en tortilla francesa, otras veces lo como en huevo cocido, otro día lo preparo de otra forma, el huevo, o sea, puedo variar en ese sentido. Y después también un día puedo comer un tipo de peixe, otro día puedo comer otro tipo de peixe. Otro día a lo mejor no como peixe y como tofu, ¿no? Que también me gusta el tofu. Y así, ¿no? O sea, básicamente viene siendo un poco eso. Otros días puedo meter algo de marisco, como, o sea, langostinos o tal, o algo así. A lo mejor unos mejillones. Algún día sí muy especial, porque tampoco es algo que me haga mucha gracia los mejillones, ¿no? Y tal. Y básicamente es un poco eso, ¿no? Pero después entro más o menos en esa línea siempre. Y yo eso es lo que recomiendo, o sea, que tienes que aprender. O sea, uno tiene que experimentar y aprender por sí mismo. Pero bueno, que quede esta reflexión, o sea, sobre la alimentación, porque si no, la reflexión de la importancia, ¿no? La importancia de realmente aprender sobre tu alimentación
y cambiarla y aprender sobre nutrición y realmente hacer aquí algo y aprender sobre los macros. Porque si no, no vas a tener resultados ningunos. Tener resultados es súper fácil. Solo necesitas hacer diariamente el trabajo que tienes que hacer, que es entrenar todos los putos días, ir al gimnasio, entrenar y cambiar tu alimentación. Si no cambias la alimentación, no hay resultados. Ya te lo digo yo porque lo veo en la hostia de personas que están en el gimnasio desde que yo entré y tengo la certeza absoluta de que llevan más tiempo del que yo llevo, ¿no? Que yo llevo como, pues he de llevar 16 meses, más o menos. O no, ahora tengo que echar la cuenta exactamente, pero más o menos llevo 16 meses. Y hay personas, tío, que entrenan todos los putos días en el gimnasio y continúan con la puta misma panza desde el día que entré yo, ¿no? O sea, y se quedan sorprendidos con mis resultados, ¿no? Y admirados. A mí no me sorprende porque yo sé lo que hago, ¿no? O sea, yo sé el puto trabajo que le estoy poniendo a cada día y el sacrificio y sufrimiento también que le pongo al no comer, al estar haciendo los déficits que hago, ¿no? O sea, nadie está diciendo que tener un cuerpo de la hostia, tener un cuerpo de Dios griego y tener una muy buena salud viene a través del sufrimiento, o sea, no viene a través de estar relajado, en el placer, como lo que me sale de los cojones, me lleno la puta panza. No, eso no te trae salud ni te trae un cuerpo de la hostia, ¿ok? Eso solo te lleva, como estaba yo en 2023, pesando 129 kilos, gordo como el puto carajo y mi salud jodiéndose por todas partes, ¿no? O sea, por todas partes, a punto de ser diagnosticado con diabetes B, tenía el hígado graso, sufría de apnea del sueño, o sea, olvídate, tío, hay que sufrir, joder, hay que sufrir. Y aún por encima es que es un sufrir, pero es que es un sufrir que te hace sentir bien, que al final